de la persona que forma esa institución. Y yo creo que entonces hoy día nosotros tenemos que siempre ratificar que la centralidad de la persona, de nuestros estudiantes, de nuestros administrativos, de nuestros profesores, de la comunidad que se desarrolla en diálogo con nuestra universidad, es de primer valor, y que solamente desarrollándose en mayor categoría vamos a tener una respuesta de mayor calidad desde el punto de vista académico. El tercer elemento es la excelencia en nuestro quehacer, la excelencia en nuestra docencia, en nuestra investigación, en el quehacer que nosotros hacemos, en nuestro desarrollo sustentable, en el interés por la interdisciplina, por la internacionalización. Yo creo que lo que tenemos que nosotros aquí pensar, y los invito también a ustedes en esta institución, es que nosotros estamos llamados a hacerlo de la mejor manera, y estamos llamados a hacerlo mejor hoy que ayer, y a hacerlo mejor este año que el año anterior. Es decir, el desafío universitario es, llamémoslo, el continuo crecimiento y la continua mejoría de la calidad de nuestros procesos y de nuestros resultados. Nosotros nunca vamos a tener la universidad que soñamos, porque cuando la tengamos vamos a estar soñando en desarrollarla mejor. Entonces, el espíritu de inquietud intelectual, el espíritu de inquietud de la acción, tiene que ser lo que nos defina y lo que nos identifique. Y a nosotros como profesores, estudiantes de una universidad católica, se nos tiene que identificar con el sentido de misión y con la calidad. Esos son los dos elementos que pienso la familia, la sociedad tiene que identificar. Yo quiero que mi hijo vaya a la Universidad Católica porque tiene un sentido de misión, identidad y de valor en la institución, y porque es la mejor institución a la cual mi familia puede optar. Creo que esos son los dos elementos que uno como rector debería de seguir siempre trabajando. El cuarto aspecto de nuestro plan de desarrollo tiene que ver con las políticas de inclusión. Nuestra institución tradicionalmente ha sido una institución de gran prestigio, de gran calidad, pero que ha estado con poco acceso a los estudiantes de menores recursos, que ha tenido un cierto sesgo a nivel de su imagen, en el sentido de que estudiantes que no son católicos pensaban que no era el lugar para ellos, estudiantes de ciertas ideologías políticas pensaban que no era el lugar para ellos, estudiantes con discapacidad sensorial o motora pensaban que no habían las condiciones para que ellos estudiaran o se desarrollaran ahí, profesores con la misma situación. Por lo tanto, nuestro esfuerzo es botar barreras, y nuestro esfuerzo es que nuestra institución, con la calidad que tiene, vaya pudiendo llegar como una propuesta educativa a distintas realidades, a distintos grupos socioeconómicos, culturales, étnicos, para que la universidad sea cada vez más diversidad, y que nosotros entonces valoremos esa diversidad como el aporte de las distintas personas a este proyecto educativo. El aporte de una persona que viene de una realidad cultural vulnerable, socioeconómicamente más desvalida, puede ser de extraordinaria aporte a alguien que ha vivido toda su vida en una situación muy cómoda desde el punto de vista económico. Porque en el encuentro, en el conocerse en las vidas personales, hay ahí una riqueza que nosotros tenemos que potenciar y tenemos que permitir que esto ocurra. Y el quinto punto, para ir cerrando, de nuestro plan de desarrollo, es lo que llamamos los vínculos con la sociedad. Y los vínculos con la sociedad tienen que ver con el hecho de comprender fuertemente que lo que hacemos al interior de las universidades no es para quedarse entre nosotros, sino que es para entregar profesionales, científicos al desarrollo del país, es para crear un conocimiento que sea ampliamente difundido, es para que la problemática de la sociedad se pueda discutir al interior de las universidades, y entonces esta relación, esta comunicación tiene que ser muy bidireccional. Recibir y atender las solicitudes de la sociedad, tomar muy en serio las demandas que la sociedad le pide a las universidades, y tener muy claro que nuestra misión es entregarle a la sociedad lo que mejor nosotros hacemos, que es la formación
la investigación y el análisis en profundidad de los temas. Por lo tanto, yo creo que esos son, en lo general, los temas que hacen que un proyecto de educación superior sea exitoso. Y cuando he presentado esto en mi propia universidad, la última parte la dedico a pedir la colaboración para un proyecto común. Un plan de desarrollo no es un documento que se guarda en una vitrina o en una estantería, sino que es algo que se construye, una mirada estratégica construida con el aporte de la comunidad, y la cual tiene que ser la que ilumina el desarrollo de los pasos futuros de la institución. Y entonces yo siempre, con los profesores, con los estudiantes, con los decanos, les pido que hagan propio este plan de desarrollo, que desde cada uno de los lugares en que cada uno se desempeña vayan teniendo los elementos de misión, de comunidad, de excelencia, de apertura, de inclusividad y de una mirada de cómo podemos entregarle a la sociedad lo que hacemos. Y entonces un estudiante puede saber todo lo que puede aportar en el sentido de misión, de comunidad, de hacerlo mejor cada día, de ser empático y de aceptar la diversidad del estudiante que está al lado. Y también un profesor podrá entender que tiene que preparar cada vez mejor sus clases, porque la clase no puede ser igual que la del año pasado, tiene que ser mejor, tiene que ser más actualizada, tiene que ser más motivante, tiene que ser más cautivadora para nuestros estudiantes. Yo creo que si todos en la comunidad tenemos incorporado las líneas de desarrollo de la institución en el lugar en que cada uno se desarrolla, podemos tener la seguridad de que vamos a tener una institución que se desarrolla en el tiempo de acuerdo a lo que quisimos proyectarla para los futuros años. Así que muchas gracias por la atención. Tenemos 15 minutos para el diálogo. Por favor, si alguien en la sala quisiera compartir. Chile también es un país laico, hay una separación entre Iglesia y Estado que va a cumplir 90 años desde el año 1925. Y entonces nosotros desde el inicio de nuestra actividad hace 125 años entendimos que estábamos para colaborar de manera subsidiaria con la educación de la juventud. Cuando la familia ya no es capaz de enseñarle a sus hijos lo que la sociedad requiere en cuanto a formación, va confiando en el Estado y va confiando en instituciones para que a nivel de colegio, a nivel de universidad, instituciones ayuden en la formación de la juventud. Y en ese sentido el Estado tiene la obligación, por supuesto, de tener una educación pública, laica, estatal, pero también tiene la obligación de recoger el interés de los ciudadanos del país que quieren que la oferta educativa sea amplia, variada, diversa. Y esa amplitud y esa diversidad le hace muy bien al Estado. Y esto no es solamente algo que puede ocurrir en Chile o puede ocurrir en otros países. Cuando uno revisa países europeos, cuando uno revisa Australia, cuando uno revisa países asiáticos, muchos estados subvencionan y dan aportes estatales a instituciones de iglesia o instituciones privadas, fundaciones que realizan la obra educativa en cuanto el aporte que estén entregando esas instituciones cumpla con los estándares de calidad y sea un aporte para el país. Así que yo pienso que nosotros tenemos que demandar ese derecho de libertad de enseñanza, ese derecho de libertad de aprendizaje, de libertad de cada uno de los hijos nuestros y de nuestras familias de poder decir yo quiero ir hasta esta institución o quiero ir a la otra. Y si esa institución tiene aporte de beca, si esa institución tiene un sistema objetivo de admisión, si esa institución está entregando bienes públicos al país a través de investigación, a través de la dictación de materias que no toda institución privada realiza, en ciencias exactas, en arte, en música, me parece que los gobiernos tienen la obligación de apoyar. Ahora, en la actividad política, nosotros somos bastante respetuosos de que nuestra institución no se identifique con una política determinada, pero sí, independiente del gobierno que sea, cuando
hay elementos en donde la universidad quiere aportar en el área de la educación, en el área de la salud, en el área de los valores, etc. Nosotros ponemos nuestra postura, que no tiene que ver con una postura política, sino que tiene que ver con una postura que se enmarca dentro de nuestra fe y dentro de nuestras creencias. Muchas veces nos hemos tenido que enfrentar a gobiernos de derecha y de izquierda por tratar de proteger la centralidad de la persona, la dignidad del ser humano, tratar de proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y eso, más que un enfrentamiento político, yo diría que es una postura valórica que tenemos la obligación de presentarla con fuerza y con argumentación a la sociedad. Gracias. ¿Alguien más desea, por favor, hacer Un tema muy sensible que es la definición de calidad, ¿no? No es fácil, hay algunas claves en que uno puede decir todos estos elementos hacen que una universidad sea de calidad o no. Por supuesto, la palabra calidad, excelencia, etcétera, están un poquito sobreutilizadas. Entonces, cuando yo quiero publicitar algo, pongo una universidad de calidad, pero ¿qué significa esa frase? Y entonces, yo creo que uno puede empezar a desglosar un poco. Una universidad de calidad es una universidad que tiene un cuerpo docente y de profesores bien formados, con dedicación a su labor universitaria, con cercanía con los estudiantes. Los rankings internacionales no miden cuántas veces un profesor recibe inquietudes de los estudiantes, no miden eso, miden solamente número de profesores por número de estudiantes. Entonces quiero decir que cuando se mide objetivamente estos términos de calidad, hay un montón de elementos detrás que no son medibles, pero que podemos discutirlo aquí en esta reunión. Yo creo que la definición de calidad docente es la cercanía de un profesor con su alumno. No podría entender un profesor que haga una estupenda clase, pero que no esté disponible a las inquietudes de los estudiantes, que no tenga un periodo de su semana para recibir personalmente a sus estudiantes. La información. Una universidad de calidad tiene información fidedigna de lo que es desde el punto de vista de su gobierno corporativo. ¿De quién es esta universidad? Es parte de la iglesia, es una junta de accionistas, es parte de una comunidad. ¿Cuál es la información de cómo ese gobierno corporativo nombra a sus autoridades? La información que tiene que ver con, ya decía, plantas de profesores, cómo se seleccionan a sus estudiantes. ¿Hay pruebas de selección? No hay pruebas. ¿Cuáles son sus tasas de titulación? Por supuesto que una universidad de calidad tendrá que titular a un porcentaje significativo de los estudiantes que entran en primer año. Y si no está siendo así, ¿cuáles son los elementos que hacemos para que la titulación sea un logro de la gran mayoría? Estas cosas que parecen obvias, yo puedo decir que, por ejemplo, en Chile, en educación superior, la titulación no alcanza el 50%. O sea, 1 de cada 2 personas en Chile, que hay una cobertura amplia, una accesibilidad muy amplia de la educación superior, pero 1 de cada 2 personas deserta. Y eso son cifras extraordinariamente altas. Por supuesto que hay toda la variante entre instituciones en donde 9,2 de cada 10 se titulan y otras que tienen 3 de cada 10. Entonces tenemos que conocer eso, tenemos que conocer los criterios de acreditación. Y ahí toco también una pregunta. ¿Cuáles son los procesos acreditables? ¿Cuáles son los resultados? ¿Por qué no se saca nada con decir todos los procesos? Se resulta que los egresados de determinada carrera o de determinada universidad no encuentran empleo. Si se les hace una prueba de ingreso no cumple con los requisitos mínimos. Por lo tanto, información, la infraestructura no solamente de edificios cáscara, sino que la infraestructura, llamemos dura, laboratorio, biblioteca, número de volúmenes, número de colecciones electrónicas. Todos esos son elementos que hacen que una institución sea de calidad. La presencia nacional, la investigación que hace, es competitiva o no, logra recursos, tiene redes internacionales. Entonces, yo diría que hay 10, 12 aspectos en que uno podría hacer un
desglose de la calidad y cada uno de ellos probablemente 3 o 4. Entonces llenaríamos la pizarra con un algoritmo de 35 o 40 aspectos que no son difíciles de irle poniendo, lo digo como mejoramiento continuo, de irle poniendo elementos de cómo estamos hoy día, qué queremos estar en 3 años, dónde queremos estar en 10 años. Y yo creo que eso a nivel de autoevaluación es tan o más importante a que venga una comisión. Si es que uno lo hace con la velocidad y con la actitud autocrítica, de decir, no lo estamos haciendo bien en muchos aspectos. Entonces, después de esa premisa, ya se votan los mitos de defensa, ¿cómo queremos hacerlo mejor? Buen día, señor rector. Usted ha hablado en su plan de desafío de 5 puntos. Me llamó la atención la excelencia en la que se debe de hacer. Ha tocado los 3 puntos importantes: la docencia, la investigación y la internacionalización. Me gustaría saber qué medidas se ha tomado a la Universidad de Chile para mejorar el proceso de investigación. Sí, le puedo comentar a nivel de Chile y a nivel de nuestra institución. Yo diría que Chile tiene una larga tradición en investigación. La ciencia de distintos ámbitos, humanidades, ciencias, tecnología, en Chile tiene muy buenos investigadores en prácticamente todas las áreas. Y eso es reconocido a nivel internacional con las citaciones, etcétera. Obviamente que tenemos menos investigadores que Brasil o menos investigadores que México, pero cuando uno analiza según calidad de la publicación, según citación de la investigación, Chile está en una zona de liderazgo en la región. A nivel de nuestra institución y de otras, en Chile hay 60 universidades y yo diría que 12 concentran el 95% de la investigación. Lo primero es decir que el 95% de toda la investigación del país se hace en las universidades. Eso es distinto que en Brasil, en donde hay un 40-50% de investigación que se hace en la industria. En Chile, hoy día, más del 95% está hecho en las universidades. Y dentro de las universidades, el 20% de todas las universidades concentran esa investigación. Y eso también es realidad en Europa, en Estados Unidos. Lo que quiero decir es que no toda universidad va a tener un desarrollo de investigación de nivel internacional. Pero sí, me parece que para alcanzar un nivel internacional, una universidad tiene que caminar en el sendero de la investigación. El sendero de la investigación significa que los profesores se actualizan, que los profesores están al día con el último conocimiento, que forman equipos de trabajo y que hay una renovación de la docencia en relación a la investigación. A nivel de estas 12 instituciones, la Universidad de Chile y la nuestra son claramente las principales. Después está la Universidad de Concepción, la Universidad Austral, la Católica del Paraíso. Ahí ya hay una demostración de que de las 12 instituciones, dentro de las 3 o 4 primeras hay 2 católicas. Y eso es otro elemento de lo que hablábamos antes. Cuando un Estado pone en tela de juicio de por qué estamos apoyando estas instituciones, uno puede llegar donde ese Estado, donde ese ministro y decirle, mire, esto es lo que nosotros hacemos, con los aportes que ustedes nos dan, esto es lo que nosotros hacemos. Y esto significa más o menos el 50% de la investigación de todo el país. Por lo tanto, creo que sería un acto de insensatez quitarle el apoyo a instituciones que están aportando con el 50% de la formación de doctores, con el 50% de las patentes. Dos temas muy interesantes. El primero, selección de docentes. Yo repito que creo que el destino de una universidad se juega todos los días con la elección de las personas. Por supuesto que hay un proceso posterior de ascenso académico, de categorización, de ascenso, pero el primer elemento es el ingreso. Y en una universidad católica nosotros nos iluminamos por la Constitución Apostólica ex cor de Iglesia, que dice que junto con la calidad técnica, profesional, académica,
hay que buscar algo más dentro de nuestro cuerpo de profesores y que la mitad o más de nuestro cuerpo de profesores tienen que profesar la religión católica y que tienen que dar fe y demostración en sus conductas, en sus actos, de sus valores y de sus principios. Ahora, quiero que la mayoría es un 51%, un 95%, eso es lo que uno tiene que tener, y creo que Juan Pablo II fue muy sabio en dejarlo así de abierto, porque también se da cuenta de la complejidad que eso significa. Nosotros tenemos una facultad de matemáticas, por ejemplo, que tiene un gran nivel internacional, un gran reconocimiento, de los cuales hay 5 o 6 profesores, un búlgaro, un ruso, son profesores internacionales de un prestigio muy grande y que no son católicos, pero que vienen desde Bulgaria, desde Rusia, a vivir a nuestro país y saben perfectamente a qué institución vienen y saben cuáles son los respetos, los valores que tienen que tener. Siempre digo que nunca he tenido como rector una dificultad con un profesor que profese otra religión. Un profesor judío, un profesor musulmán, un profesor de otra religión, sabe el valor de la religión para el ser humano, sabe el valor de la fe, y a pesar de que la fe sea diferente, nos unimos en el hecho de respetar y en el hecho de creer en un Dios. El problema que tenemos es muchas veces con profesores que no son ni católicos ni de otra religión, sino que son más bien agnósticos y que muchas veces confunden el hecho de que la institución tenga un reconocimiento público con que la institución no tenga que tener ninguna identificación desde el punto de vista de fe o de valor. Y entonces nuestros profesores tienen que firmar un compromiso de que si no profesan la fe, tienen que respetarla y tienen que permitir que se promueva. Y en ese proceso de selección, que es muy amplio, con concurso nacional e internacional, desde hace ya un año, la comisión de la facultad no solamente lo decide solo, sino que hay un representante del rector en cada una de esas comisiones. Y el representante del rector tiene que ver con valorar y proteger que los elementos académicos y los elementos valóricos se mantengan. Obviamente que nosotros muchas veces nos vemos enfrentados a que muy buenos postulantes no son católicos y el postulante que es católico tiene una diferencia muy grande desde el punto de vista académico. Ahí está el hecho de decidir por la parte académica, pero dejar pendiente que en un futuro concurso vamos a tener que buscar más, vamos a tener que buscar a muy buenos profesores católicos que tendremos que buscarlo en otras latitudes, tendremos que ir a otros países, pero el decano y esa facultad queda pendiente de un futuro concurso. También es distinto el área de la filosofía, el área de la educación, que el área de las matemáticas. También comentaba yo ayer que como rector a mí me preocupa los liderazgos en las facultades. ¿Quién va a ser el decano de la facultad de psicología en 15 años más? Eso es un tema que yo estoy dando de vuelta hoy día. No voy a ser yo rector en 15 años más, pero tengo que proteger y tengo que velar para que el desarrollo de muy buenos profesores jóvenes católicos se vaya dando en la institución para que en algún momento ellos lleguen a liderar sus respectivas comunidades. No nos encontremos con que de repente no tenemos más que 2 o 3 alternativas de las cuales con ninguna de ellos estamos contentos. Movilidad estudiantil. Nosotros tenemos una historia de las 2 instituciones, hay un desbalance, han habido cerca de 50 estudiantes de esta institución que han ido a la nuestra, han habido muy pocos de la nuestra que han venido para acá por falta de conocimiento, por falta de ver las potencialidades de desarrollo. Me parece que en el área de la medicina, en el área de la enfermería en un futuro, en el área de la odontología hay posibilidades de intercambio. Los campos clínicos siempre son complejos, pero nosotros tenemos una gran riqueza de campos clínicos y ustedes pueden tener también para nosotros una riqueza de, por ejemplo, medicina ambulatoria, interesante de conocer. Nosotros podemos tener sinergia en distintos tipos de enfermedades que se ven aquí y que no se ven allá. Así que hemos estado conversando con el rector, hemos estado potenciando esto, no hay ningún ánimo de
de restringir, porque no sea bilateral el intercambio en cuanto a números. El ánimo nuestro es darle preferencia a algún grupo de universidades de la región, y dentro de ellas está la Universidad Católica de Bolivia, para poder ayudar y colaborar al desarrollo de la calidad de buenas universidades católicas en la región. Para poder llegar a esa tan ansiada también de ser posible la mejor universidad del mundo, la Católica de Chile. En cuanto a la formación de los docentes, en ambos, me gustaría, por ejemplo, ¿qué lineamientos tiene para poder, por ejemplo, llegar en relación a los docentes, los estudiantes, cómo tendrían que hacer para poder alcanzar esa meta, por ejemplo, de tratar de ser la mejor universidad del mundo, ¿no? Y el modelo que está siguiendo la Universidad Católica? Algunas claves, porque en el fondo la pregunta es bien amplia, pero nosotros estamos preocupados de la capacitación docente de nuestros profesores. Nosotros entendemos que nuestros profesores en distintas áreas de medicina, ingeniería, de derecho, etc., no pueden ser solamente profesionales que enseñan su profesión, sino que tienen que tener claves académicas, didácticas, para saber cómo enseñar, para saber cómo sacar lo mejor del conocimiento de nuestros estudiantes, para tener cercanía, empatía, para poder saber hacer una clase de la mejor manera, para poder hacer preguntas de la mejor manera. Y en ese sentido, entonces, estamos con un plan de formación docente de nuestros profesores que es riguroso, que es obligatorio, de cumplir ciertas metas y ciertas formaciones para todos los profesores que se incorporan a nuestra institución. También tenemos evaluación de la docencia bastante rigurosa, que está hecha por los estudiantes, pero que también está hecha por los pares, por los pares al profesor, que también el personal administrativo da su opinión, y entonces estamos tratando de llegar a esta docencia en 360 grados. Usted me dirá, por ejemplo, ¿pero por qué un personal administrativo va a opinar sobre la docencia de un profesor? Porque hay actitudes, hay formas de trabajo que son muy importantes. El profesor que llega pateando una puerta para decir que porque su sala no está abierta y que tiene un altercado con la secretaria, ese no es un buen profesor. A mí no me importa que después haga una clase magistral frente a los alumnos, los mismos alumnos que lo vieron patear la puerta al lado. ¿Se fija? Entonces, yo creo que cuando uno realmente se convence de que un profesor es un maestro, es un testigo de sus actos, no solamente adentro de la sala de clase, sino que también afuera, la responsabilidad de ese profesor empieza a tener otro cariño. A los estudiantes nosotros tratamos de exigirles lo más posible y tratamos de que los estudiantes cuando vienen a clase ya traigan preparada la materia del profesor, que está en la web, y que entonces cada vez más las sesiones son de discusión, y son de discusión de grupo pequeño, y son de creación de preguntas sobre la temática. Y entonces vuelvo a insistir que los estudiantes, al aprender mucho de sus pares, nosotros tenemos que favorecer que ese contacto entre pares esté presente. A nosotros no nos gusta cuando estudiantes muy buenos dicen ¿para qué voy a ir a clase? Sí, me puede ir bien igual sin ir a clase. Quiere decir que no es el problema del estudiante, quiere decir que es un problema del proceso educativo que hace que todo lo que se tiene que saber está en un texto. Si eso es así, ¿para qué existe la clase? Entonces, actividades cada vez de grupos más pequeños, y cuando son grupos grandes de 80, 100, 120 en una sala, después de esa sesión hay trabajos con ayudantes en grupo pequeño, fortaleciendo un poco esto que estamos haciendo hoy día, digamos. Yo también podría haber hecho una presentación de 50 minutos y dar las gracias, pero yo creo que quizás lo más interesante no es lo que yo tenga que decir, sino que el diálogo que se produce con las preguntas que salen de la audiencia. Queremos agradecerle, doctor, por haber contestado la inquietud. Acto seguido queremos invitar al magíster doctor Marco Antonio Fernández Calderón, nuestro rector nacional. Marca normal,
Se está llevando una joyita en los tejidos propios de la región. Recíbalo con todo el cariño y el amor de nuestra gente, donde realmente usted va a sentir la calidad humana de quien hace para vivir en su casa. ¿Sabía usted que la gente en Guarayo solo extiende la cama y ahí duerme? Pues algo así va a probar. Que lo disfrute, doctor, con todo cariño.